sí que es verdad que se empiezan ya otra vez a mover en el Congreso. Por cierto, la semana que viene que ya empiezan otra vez las sesiones de control en el Congreso. Y hay que decir que, aparte del anuncio de la subida al salario mínimo, otra noticia que ha sido portada es algo que veníamos, Noelia, hablando hace semanas, que es la reforma anunciada, como digo, hace tiempo, de la ley del solo sí es sí. Cuéntanos un poquito más sobre ello. Sí, bueno, es algo que se lleva comentando desde semanas, meses atrás, por los efectos que ha tenido precisamente la aprobación de esta ley. Ya ascienden a 300 las reducciones de penas y básicamente en los últimos días la totalidad del gobierno ha admitido que hay que introducir cambios en esta norma. El ala socialista sí que venía defendiendo esto, pero digamos que el sector más de igualdad no había llegado a admitirlo tan explícitamente y había pues señalado a la interpretación de los jueces como la responsable de estos efectos. Sin embargo, en contra de lo que podría parecer con esto que acabo de decir, las posiciones entre los dos sectores, el ala socialista representado en el Ministerio de Justicia y el ala de Unidas Podemos en el Ministerio de Igualdad, pues tienen bastantes discrepancias sobre cómo llevar a cabo estas reformas. No están tan en desacuerdo en el fondo de la cuestión porque sí que coinciden en que esta reducción de las penas no era algo buscado, no era pues la voluntad del legislador al hacer la ley, básicamente. Sin embargo, pues no coinciden en cuáles son los cambios que se tienen que introducir o la manera en la que hay que hacerlo. Pedro Sánchez ha mediado en esta cuestión y ha dejado claro que la reforma se va a tramitar con una proposición de ley, bien se sume Unidas Podemos o bien sea una iniciativa únicamente del Partido Socialista. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, al ser una proposición sería una iniciativa del Grupo Socialista en el Congreso y no del Gobierno como Gobierno. Entonces, bueno, pues digamos que el martes, después del Consejo de Ministros, vimos una cierta relajación de las declaraciones de los dos lados del Gobierno, por lo que, bueno, pues nos da a pensar que esta cuestión también se abordó en la reunión del Consejo de Ministros. Pero bueno, como decía, sí que coinciden en el objetivo final, en que eran efectos no previstos, aunque Unidas Podemos en ocasiones sí que ha hecho alusión a que el afán punitivista no es la solución, pero también por otro lado han admitido que su intención no era reducir las penas y mucho menos que tantos violadores saliesen a la calle, ¿no? Y entonces, bueno, pues básicamente ahora mismo el Ejecutivo está enroscado en una división técnica con los puntos de vista diferentes de cada uno de estos ministerios. Sí, oye, por cierto, Salud, hacía tiempo, o sea, ya me extrañaba a mí que no saliese Daniel pidiendo la dimisión de alguien en el chat, ya está diciendo que después de todo esto que nos estás contando, ¿no? De algo que ya hemos discutido aquí, que ya hemos analizado, que fue las consecuencias, tú lo decías, no deseadas de la ley del solo sí es sí, pues comenta Daniel, dice, bueno, y aquí nadie dimite. La cuestión es que tú nos estás hablando de una discrepancia política, pero también técnica, entonces ¿cuál es el centro de la discusión, sea técnico, sea político? ¿En qué están discrepando? Bueno, pues Unidas Podemos ha señalado en varias ocasiones que el Partido Socialista quiere quitar el foco del consentimiento de la norma, que como sabéis, pues básicamente es el motivo que la vio de nacer, ¿no? Es este dogma de que el no decir que no implica necesariamente que sí y que solo sí es sí, y por eso conocemos así la norma. Pero bueno, obviamente el lado socialista del gobierno ha negado esto, ha dicho que no quiere tocar el aspecto del consentimiento y que de hecho en su propuesta no van a tocar el artículo 178.1 de la norma, que es el que recoge el tema del consentimiento. Sin embargo, Unidas Podemos considera que como el PSOE quiere introducir la violencia o la intimidación como causa para penas mayores, es decir, como agravante del delito, pues que se está desnaturalizando la ley. ¿Qué ha propuesto Justicia? Pues básicamente subir las penas máximas y las mínimas y recuperar las condenas que había antes en el Código Penal.
el Ministerio de Igualdad finalmente estos últimos días se ha abierto a elevar las penas en este sentido o a modificar la parte penal, pero en la misma línea pues también han hablado de la necesidad de proteger al gobierno y alcanzar una solución. No nos olvidemos de que estamos en pleno año electoral y para los dos partidos es clave encontrar una solución a esto lo antes posible. Como decías, Adrián, esta semana ya se ha reunido la mesa del Congreso y ha programado las sesiones de plenos de todo el periodo de sesiones. Entonces, bueno, pues digamos que la máquina, la rueda del Congreso empieza a rodar y pues todos los grupos van a premiar al gobierno a que ponga una solución a esto, porque, como decías, el miércoles que viene ya tenemos una sesión de control y obviamente pues la exigencia de control al gobierno, de responsabilidad, pues va a ir encaminada en este sentido. Si os parece, concreto un poco más cuál ha sido la propuesta del Partido Socialista. Que bueno, básicamente el Ministerio de Justicia plantea dejar las penas como están, pero en cada artículo, como comentaba antes, pues se añade una frasecita, ¿no? De pues que la pena sea más alta si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Así, las penas estarían comprendidas entre el 1 y los 15 años, dependiendo del tipo de delito, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues el análisis que ha llevado a cabo este ministerio apunta que si no se lleva ya a cabo un cambio, pues van a condenarse por menos años de los que les corresponderían a todos los hombres que cometan este delito en los próximos meses. Y, pues, como decía, reiteran que su propuesta de ninguna manera ataca al consentimiento, sino que están introduciendo este agravante que, digamos, se suma sin quitar como el corazón de la norma, como lo llaman dentro del Ministerio de Igualdad. La parte de Unidas Podemos ha planteado 3 reformas que no han entrado al detalle de ellas para preservar las negociaciones, según han indicado a los medios. Pero, pues, como decía, no están en principio en contra de revisar el número de años que se les apliquen, pero ellos, según ha trascendido y recogía El País, pues propondrían, por ejemplo, que se aumentasen los años en 1, si eran 4, que sean 5, etcétera, pero el Ministerio de Justicia ha dicho que, bueno, que esto no tiene una gran base legal y que pues faltaría una justificación penal y que esto no se puede hacer así. Por eso digo que sobre todo es una discusión técnica de los medios y bueno, pues a mí me hace pensar que quizás al final el Ministerio de Justicia imponga su criterio porque tienen bueno, al final es el Ministerio de Justicia, es el que vela por la garantía jurídica de las leyes. Pero, sin embargo, también hemos visto que Unidas Podemos ha llegado a señalar la propuesta del Partido Socialista como que es la que haría el Partido Popular, que es volver a lo que había antes y que ellos se niegan a dar pasos atrás respecto al consentimiento, etcétera, y también han propuesto por reforzar las medidas de protección a la víctima, pues para, digamos, enmendar en cierta manera pues los errores que hayan podido cometer en este sentido, aunque bueno, he de decir que tampoco hemos visto grandes disculpas más allá de admitir en cierta manera que se necesitan cambios, pero yo diría que por el lado de Unidas Podemos, en concreto por el Ministerio de Igualdad, la Secretaría de Igualdad, etcétera, al mismo tiempo que se han propuesto soluciones, pues se ha señalado reiteradamente a los jueces y es algo que hemos seguido viendo estos días. Sí, es algo que ocurrió también en las primeras horas, primeros días de la polémica, cuando empezamos a conocer casos de condenados que estaban, pues eso, pidiendo a través de sus abogados una reducción de la pena y algunos incluso consiguiendo que con esa reducción de pena acabar saliendo. Como tú dices, es una cuestión técnica, pero que ha dado muchísimos minutos y horas de radio, de tele, en los portadas en los medios y que sobre todo ha sabido aprovechar. Lo vimos este miércoles en el Senado, este martes en el Senado, pues la derecha, en este caso Alberto Núñez Feijóo, como decir, bueno, pues a lo mejor no te puedo atacar a ti PSOE por
la parte económica, pero te estoy atacando por cuestiones que no parecerían lógicas que te estuviese atacando en este caso el partido conservador, ¿no? Y dice Daniel, pedir disculpas es de fachas. Bueno, no dimiten y, según él, pedir disculpas es de fachas. Hombre, a ver, pedir disculpas al final también, claro, es también un poco un tema de comunicación política. Pedir disculpas es admitir que has hecho algo mal. Y normalmente en política, si estás en primera línea política y admites que has hecho algo mal y ese algo mal es bastante grave o es grave, claro, normalmente te llevaría a la otra cuestión que dice Daniel, que es la dimisión. Entonces, claro, a ver, sí, a veces explicamos esto y hay que ponerse en la piel de alguien frío e hipócrita, como asesor, decir, hostia, no pidas disculpas, porque si pides disculpas admites lo que has hecho, y si en algún momento no admitimos lo que hicimos, ¿cómo puede ser que un mes después estemos admitiendo la culpa, ¿no? Es un poco lioso. Yo creo que en este caso sería como la parte política, ¿no? Tú dices, Noelia, están discutiendo por la parte técnica. Pues yo te digo, cuidado a la parte política que puede haber ahí detrás y que a veces es un poco que nos lleva a esto y que nos lleva más que nada a eso. Lo que pasa es que, bueno, veremos al final cómo se rectifica y quién sale ganando o quién impone su visión, porque al final Noelia lo que nos ha trasladado es eso, como el Partido Socialista propone una cosa y Unidas Podemos, dentro del mismo gobierno, propone otra.